El tema de esta mañana se titula Una vida cristiana normal. Y quiero comenzar animándolo a que use la imaginación por un instante. Imagínese que usted se crió en una cultura alejada, tal vez por allá en una isla del Pacífico, donde nunca había escuchado nada de la Biblia. Usted se crió en una cultura alejada, mucho de la modernidad, del televisor. Imagínese que usted no había escuchado ni siquiera nombrar a Jesucristo. No sabía quién es Jesús. Y de repente, cierto día, llegan unos misioneros y le dicen: vamos a ayudarles a que conozcan la verdad. Ellos aprenden su idioma y traducen la Biblia a su propio lenguaje. Y después le dan la Biblia y le dicen: este libro es verdad. Todo lo que dice ahí es verdad. Usted lo empieza a leer, porque muy pocos libros tal vez hay en su idioma, porque usted vive en una cultura apartada. Y usted lo empieza a leer, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de los apóstoles, libro de Hechos y Apocalipsis. Lo interesante de esto es que probablemente usted tendría una gran expectativa después de leer la Biblia acerca de lo que Dios quiere hacer con usted y con el mundo. ¿Por qué le hago esta ilustración? Porque muchas de las personas que llegan a una iglesia son predispuestas, son guiadas de una manera errónea. Es más prioritario lo que dice el pastor que lo que dice la Biblia. Y cuando nosotros entendemos que la Biblia, que este libro tiene un plan para nosotros, que Dios tiene un propósito para nosotros, debemos emocionarnos. Yo estoy profundamente preocupado porque creo que en ocasiones estamos guiando o enseñando a la iglesia a ser autosuficiente. Quiero explicarme. Es decir, a veces nos preocupamos tanto por muchas cosas que si el Espíritu Santo se llegase a ir de la iglesia, tardaríamos meses en darnos cuenta que se ha ido. Nos preocupamos porque todo esté organizado, nos preocupamos porque la tecnología funcione bien, nos preocupamos por muchas cosas. Pero yo quiero invitarlo a que hoy entendamos la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo cuando me acerco a la Biblia veo una gran diferencia entre lo que vivo y lo que dice este libro. En ocasiones veo una brecha grande entre lo que Dios quiere que yo haga y lo que yo realmente hago. Pero lo que no debemos llegar es bajar la Biblia para que alcahuetee la manera en que yo vivo. Es más, lo que yo debo hacer es ver que la Biblia me exige una vida diferente y esforzarme por tratar de subir y progresar hasta donde la Biblia quiere que yo viva. Uno de los problemas actuales de la iglesia es que muchos están tomando la Biblia y la están bajando para justificar una manera errónea de vivir. Yo prefiero fracasar al intentar encarnar la Biblia a mi vida, en no intentar nunca un cambio, en no intentar tratar de hacer lo que la Biblia dice. No sé cuántos de ustedes entienden la palabra teología. La teología es la cosmovisión que yo tengo de lo que es Dios. Y para mí la teología es muy importante. Pero ¿sabe cuál es mi teología? Jesús. Esa es mi teología. Porque cuando yo veo a Jesús, entiendo qué es lo que Dios quiere. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús quiere que yo aprenda de Él para agradar al Padre. ¿Por qué lo llevo a este punto? Porque
Algunos de nosotros cuando vemos a Jesús lo vemos como un superhéroe, como alguien allá lejano, imposible de alcanzar. Y algunos para justificarse dicen, pero es que Él era Dios. Yo no puedo ser Jesús. Eso fue Jesús, Él era Dios. Pero quiero enseñarle algo hoy muy importante. Y es que Jesús hizo algo interesante. Jesús dependió totalmente de algo para hacer todo lo que hizo. Y quiero que abra la Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Amén. Jesús lleno de él, ¿del qué? Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora quiero que busque Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto. Y ahora el versículo 14, vamos a leer varios versículos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En todos estos pasajes hay algo característico, y es que yo veo a Jesús, veo al Padre activo para Jesús, para que Jesús cumpla el propósito. Es decir, Jesús tenía un propósito, pero para que cumpliese ese propósito veo activo en alguien en la vida de Jesús. ¿A quién lo acabamos de ver en todos los pasajes? Al Espíritu Santo. Vimos al Espíritu Santo activo en la vida de Jesús. Y vamos a ver tres características que tenía el Espíritu Santo en la vida de Jesús, porque son necesarios en nuestra vida para entenderlos. El primero de ellos es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Jesús estaba lleno de qué? Del Espíritu, lo dice la Biblia. Quiero que imagínese esto por un instante. Dice la Biblia que Jesús estaba en la eternidad. Juan 1:1 nos dice que todo lo que fue creado por Él fue creado. Entonces Jesús estuvo en el inicio, en la creación, siempre ha existido. Dios es todopoderoso y eterno. Pero Filipenses 2:7 nos dice algo interesante. Filipenses 2:7 nos dice que Jesús se quitó su vestidura de Dios, se quitó el ropaje de Dios. Es decir, Jesús era 100% Dios, pero se convirtió en 100% hombre al encarnarse en María. Lo que quiero decir es que Dios se humilló de tal manera a sí mismo que se limitó a vivir entre la estrechez humana. Se lo explico.
Yo vivo asombrado con la creación de Dios. Cuando veo las galaxias me asombro. Pero ¿sabe qué es lo que más me asombra? Ver al Hijo de Dios limitarse a vivir entre la estrechez de la humanidad, a vivir dentro de un útero y esperar a nacer. Y después de nacer, sentir por primera vez lo que era frío, sentir lo que era dolor, sentir lo que era sufrimiento. Lo más interesante de todo esto es tener que depender de su mamá, de María, tener que hacerse pipí, popó y esperar a que lo limpiasen. Lo más impresionante es contener su divinidad dentro de hueso y carne. Eso es lo más impresionante. Jesús se vació tanto de su naturaleza divina que para cumplir su misión en la tierra tuvo que llenarse del Espíritu Santo. Y ese fue el acto inaugural de Jesús. Jesús, cuando bajó al río Jordán y fue bautizado, nos dice que descendió en forma de paloma, el Espíritu Santo. Ahora quiero hacerle una pregunta interesante, varias. La primera es, Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo no hizo nada. ¿Cuántos testimonios hay de sanidades hechos por Jesús antes de ser bautizado? Ninguno. ¿Cuántas liberaciones, cuántos endemoniados fueron liberados antes de que Jesús recibiera el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Le voy a dar una pista. 0. ¿Cuántos milagros hizo Jesús antes de recibir el Espíritu Santo? 0. ¿Cuántos sermones predicó Jesús antes de recibir el Espíritu Santo? 0. No hizo nada antes de recibir el Espíritu Santo. Y pasaron 30 años. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no podía sanar. Jesús no podía hacer milagros antes de tener el Espíritu Santo. Jesús no predicaba antes porque no tenía el Espíritu Santo. Jesús no hizo absolutamente nada antes porque no tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Recuerde lo que le dije antes. Estaba limitado por la humanidad en la que se había sometido. Se despojó de todo lo que era Dios y ahora estaba limitado a una humanidad como usted y como yo. Estaba completamente limitado. Entonces, ¿cómo hizo Jesús todo lo que hizo en los evangelios? Jesús hizo todo lo que leemos en los evangelios como un hombre, pero como un hombre en una correcta relación con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús, hombre, dependía totalmente del Espíritu Santo para hacer todo lo que estaba haciendo. Jesús necesitó ser lleno para hacer todo lo que leemos en la Biblia. Es decir, cada enfermo, cada endemoniado, cada milagro, cada cosa sobrenatural, la vez que Jesús calmó la tormenta, la hizo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el equipamiento sobrenatural dado por el Padre para que Jesús pudiese vivir más allá de sus limitaciones humanas. Algo interesante es que si Jesús se hubiese presentado como Dios todopoderoso, como Dios se presentó a Moisés en el Sinaí con milagros y prodigios, pues todos estaríamos maravillados y admirados, diríamos, wow, ¿cierto? Pero Jesús no se presentó de esa manera. Jesús se presentó como un hombre con limitaciones. Y sabe que si Jesús se hubiese presentado como el Dios de una vez haciendo milagros,
usted y yo solo podríamos limitarnos a ser espectadores y admiradores de lo que Jesús hizo. Solo podríamos estar sentados mirando, wow, Jesús es increíble, wow, qué maravilloso es Jesús. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se despojó de todo y se hizo igual a usted y a mí, para que usted y yo no seamos solamente admiradores y espectadores. Jesús se hizo humano para decirles, miren, si quieren cumplir la voluntad de Dios, necesitan el equipamiento de Dios, necesitan el Espíritu Santo en sus vidas. Y ahora usted no es espectador y admirador, ahora usted mira a Jesús como un modelo que puede imitar. Ahora usted no puede estar simplemente en la silla sentado. Dios le dice, venga, usted también puede. ¿Vio eso que yo hice en el pasado? Lo hice con el poder del Espíritu. Usted también puede. Dios quiere que yo sea un imitador de Jesús. Cuando Jesús dijo, hagan lo que yo les enseñé, no nos estaba poniendo una tarea imposible. Y hay otro versículo que nos saca, algunos no lo entienden y dicen, mayores cosas harán. ¿Sabe a quién estaba refiriéndose? No solo a los apóstoles, también se refiere a alguien que quiera ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que leamos de nuevo el versículo que estamos estudiando en esta mañana. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, vamos a leer solo el versículo 1 por ahora. ¿Cuántos lo tienen? Ustedes son muy rápidos. Dice la Biblia lo siguiente. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Es interesante, ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de este versículo, pero es interesante porque Jesús andaba en una correcta relación con el Espíritu. Pero si Jesús no andara con el Espíritu, simplemente hubiese llamado el carpintero de Nazaret. Pero gracias a que Jesús tenía el Espíritu Santo, fue llamado el Cristo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Cristo? Ungido. La palabra ungido quiere decir empapado por el Espíritu Santo. Es decir, Jesús estaba tan metido con Dios que tenía la presencia de Dios a flor de piel. Su presencia era la que lo guiaba, la que le ayudaba. Entonces, cuando Dios nos dice que quiere que tengamos una vida diferente, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener una vida diferente. Necesitamos andar con Dios. Alguien que camina con Dios es alguien que está permitiendo que el Espíritu Santo venga y llene su vida. ¿Sabe? La iglesia en el libro de Hechos tenía esto muy presente. Porque cuando usted lee los primeros cristianos, dice que ellos eran guiados por el Espíritu. Dice, y Felipe fue guiado por el Espíritu. Y dice, y Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Y dice, y Pedro, guiado por el Espíritu. Ellos lo sabían. Ellos sabían que había una necesidad de tener al Espíritu Santo como una guía, como alguien que nos ayuda, como alguien que nos da un conducto como debemos vivir. La iglesia no hacía nada si no era por el Espíritu Santo. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuántas cosas hace usted en las cuales no invita al Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas estás haciendo a través de las cuales no le estás diciendo, esto lo hago en tu poder, esto lo hago a través de ti? Otra pregunta, ¿realmente has recibido el Espíritu Santo en tu vida?
Primera de Juan 1:7, algunos dicen, no, pero es que otra cosa es que Jesús no tenía pecado. Yo no puedo imitar a Jesús. Pero Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces usted también puede estar permitiendo que su vida esté limpia de pecado. Una vida cristiana que puede vivirse con la capacidad de tu humanidad no es una vida cristiana. Alguien una vez me bajé de la predicación y me dijo, uy, muy bien, venga, le tengo un negocio. ¿Usted por qué no se mete de vendedor? Yo creo que le iría muy bien. Y en esa época yo trabajaba aparte, recibía muy poco y servía en la iglesia. Muchas veces pasábamos bastante necesidad. Entonces alguien me ofreció un negocio de vendedor. Me dijo, usted parece que tiene capacidades para hablar con la gente. Entonces, la siguiente semana, en un devocional, Dios me dijo lo siguiente: si tú estás enseñando con tus capacidades humanas, ¿para qué te di el Espíritu Santo? Eso fue un golpe al corazón. Dios me dijo, usted está haciendo las cosas con sus capacidades, pero no está dejando que el Espíritu Santo obre. Eso lo aplica también para su vida. Si lo que usted está haciendo, lo está haciendo por sus capacidades, Dios le va a preguntar, entonces, ¿para qué te di el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo estás dejando obrar? Usted puede tener una vida moral. Dice, desde que me volví cristiano me porto mejor. Usted puede tener una vida muy disciplinada. Uy, desde que me volví cristiano ya soy más juicioso. O usted puede tener una vida religiosa. Tal vez esté orando más o esté leyendo la Biblia. Pero eso no quiere decir que usted lleve una vida cristiana. Le voy a dar un ejemplo. Porque la vida cristiana es una vida que depende del Espíritu Santo. Eso es ser un cristiano. Usted puede decir, yo tengo autocontrol. Quiero decirle algo, los budistas también tienen autocontrol y ellos no tienen el Espíritu Santo. Usted puede decir, yo soy muy disciplinado. Pues los musulmanes también son disciplinados y no tienen el Espíritu Santo. Los mormones dicen, nosotros testificamos mucho, evangelizamos mucho, pero no tienen el Espíritu Santo. Entonces usted puede estar haciendo muchas cosas y no estar haciéndolas a través del poder de Dios. Hemos sido llamados a vivir una vida humanamente imposible, la vida de Jesús. Vivir como Jesús, imposible. Pero usted tiene un aliado, usted tiene a alguien que quiere ayudarle. ¿Quién? Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo. Una segunda cosa que Jesús tenía, además de ser lleno del Espíritu Santo, es que Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Acabamos de leer, vamos a leer un pasaje parecido a este. Leamos Marcos 1:12. Marcos 1:12. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Voy a repetirlo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién impulsó a quién? Jesús impulsó al Espíritu. No, el Espíritu impulsó a Jesús. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es una guía. Iba el Espíritu Santo y Jesús iba donde el Espíritu Santo iba. Jesús no tomaba ninguna decisión si no era a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy sigue hablando y sigue intentando guiarte a lugares. Yo recuerdo en una ocasión, creo que les conté el testimonio hace algún tiempo, tenía un problema grave. Tenía que hacer un viaje de urgencia al otro día a Guatapé. Teníamos un retiro espiritual
Eran las 5:30 de la tarde, estaban empezando a cerrar los talleres de mecánica. Y el carro, al destaparlo, rompió una tapa del radiador. Se volvió pedazos porque la destapé cuando aún estaba caliente. Yo, ahora qué vamos a hacer, tenemos que llevar un mercado, tenemos que llevar una infinidad de cosas. Y yo iba caminando y una voz me dijo, háblale a esa persona. Yo iba caminando, pero no caminando de cualquier manera. Iba caminando a buscar una tapa de un radiador no sé dónde. Y cuando iba caminando, iba saliendo del conjunto, cuando alguien me dijo, a esa persona que está allá atrás, ve y háblale. Yo, háblale. ¿Y qué le voy a decir? Cristo le ama. ¿Qué le voy a decir? Ni lo conozco. Y di otro paso y otra vez, háblale. Y yo, Señor, ¿usted sabe dónde venden tapas de radiador? Obviamente en La Estrella no hay talleres, no hay tiendas de mecánica, todos están hacia Itagüí. Y el Señor me miró, se volteó y se agachó, abrió la puerta de su camioneta, sacó una caja, se volteó y me dijo, ¡esta! Yo, sí, esa, la recibí. Lo más interesante es que la tapa que sacó era exactamente la que necesitaba. Todas las tapas de radiador no son iguales, pero sacó exactamente la que yo necesitaba. Lo interesante es que antes de todo, devolviendo un poquito la situación, antes de todo eso, yo había orado con mi esposa y le había dicho, Señor, permite que este retiro sea bajo tu guía y bajo tu dirección, que tú seas el que nos ayude. Jesús sabía que si no hacía las cosas guiadas por el Espíritu Santo, se iba a salir del propósito de Dios. Y quiero decirle algo, un error de muchas iglesias es enseñar que la llenura del Espíritu es ¿qué tanto tú tienes del Espíritu Santo? ¡No! Es que tanto el Espíritu Santo tiene de ti. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué tanto le has dado al Espíritu Santo de ti? Es decir, si el Espíritu Santo tiene tu agenda, si tiene tu cuenta bancaria, si tienes tus recursos, si tiene tu calendario, ¿se ha dado cuenta cómo metemos a Dios y no más bien nosotros no nos metemos en los planes de Dios? Dios nos habla algo, espere, miro en mi agenda. No, deja que el Espíritu Santo guíe tu agenda. Deja que el Señor sea el que guíe. Y una tercera característica de Jesús es que Jesús tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera? Jesús era ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. La segunda es que Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Y la tercera es que Jesús tenía el poder del Espíritu Santo. Quiero decirle algo. Para tener el poder del Espíritu Santo necesitas los dos puntos anteriores. Es decir, no puedes pretender tener el poder del Espíritu Santo si no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Vamos a leer el pasaje que leímos al comienzo, Lucas capítulo 4, versículo 14. Lo leímos y no lo hemos estudiado. Vamos a leerlo por un instante. Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Cuántos lo tienen? Jesús volvió en el poder de él. ¿Será que Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu? ¿Será que Jesús estaba siendo lleno del Espíritu? Sí. Y ahora era lleno por el poder del Espíritu. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Oiga esto,
Esta parte es importante. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta parte es importante. Porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Iglesia, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Y el poder del Espíritu Santo está sobre usted también. Pero la clave está en que él dice, él cogió la Biblia y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba aplicando ese pasaje a su vida. Y dijo, me ha dado el Espíritu Santo para, y empieza a decir, para sanar a los oprimidos, para ayudar a los quebrantados de corazón, para los ciegos darles la vista. Entonces quiero decirle algo interesante. Lo que Jesús está diciéndonos en este pasaje es que Él te ha dado el Espíritu Santo no para servirte a ti mismo, sino para servir a un mundo necesitado. Si usted cree que el Espíritu Santo le fue dado para su propio beneficio, está equivocado. El Espíritu Santo nos fue dado para ayudar a las demás personas. Un cristiano que no sirve de alguna manera a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, no justifica el poder que les ha sido dado si no ayuda a los demás, si no ayuda al prójimo. Por muy crudo que suene, el Espíritu Santo se siente encarcelado en el cuerpo de los cristianos que se rehúsan a servir a los demás. Si usted no está haciendo algo por los demás, el Espíritu Santo se va a sentir encarcelado en su vida. Si usted en ocasiones dice a esa persona que está allí, a ese venezolano que está aguantando hambre, ayúdalo, dale de comer. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo le está hablando. Si usted en ocasiones siente, mire esa persona allí que está pasando una tragedia, vaya y háblele. Vamos y le hablamos, dice el Espíritu Santo, y tú te quedas callado. Estás privando al Espíritu Santo. No hagas que el Espíritu Santo se sienta encarcelado en tu vida. Déjalo que fluya, déjalo que obre para el beneficio de ¿quién? Diga conmigo, de los demás. Cuando recibiste el Espíritu Santo, no solamente recibiste un regalo, recibiste una responsabilidad. ¿Sabía eso? Usted no solamente recibió un regalo, recibió una responsabilidad. Usted no puede meter a todo Medellín en la iglesia, pero sí puede llevar a la iglesia a Medellín. Y el mundo está necesitando una voz de aliento, el mundo está necesitando quien seque sus lágrimas. Usted recibió el Espíritu Santo no solamente para ir al cielo, usted recibió el Espíritu Santo para ser útil a esta sociedad. Usted no recibió un poder para satisfacción propia. Usted recibió un poder para ser alguien en medio de esta sociedad que tanto lo necesita. Las calles están necesitadas de Dios y usted es esas manos. Usted es ese poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero si usted no hace nada, usted se está privando del plan de Dios para su vida. Jesús constantemente estaba confrontando el mundo, estaba ayudando al mundo. Y quiero decirle una cosa más, con esto termino. Jesús, al ser usado por el Espíritu Santo,
empezó una guerra titánica con las huestes de tinieblas. Había gente poseída por espíritus de rebeldía. Había gente lidiando cosas espirituales terribles. Pero el poder que estaba en Jesús era más poderoso que el que había en el mundo. Probablemente al usted ser usado por Dios va a encontrarse con cosas difíciles. Pero más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarlo en esta mañana a que usted se pregunte y se lleve esto en la cabeza. ¿Qué tanto estoy dejando que el Espíritu Santo obre en mi vida? Si usted es un cristiano de silla, usted sabe cuál va a ser su destino. Si usted menosprecia el Espíritu que fue dado, está menospreciando a Dios. Es más, si usted ha recibido la invitación a recibir el Espíritu Santo, no está rechazando a un pastor, está rechazando a Dios mismo. Dios quiere obrar a través de usted. Dios quiere darle una vida y que usted sea realmente sal y luz en este mundo oscuro. Yo quiero que hoy que finalizamos estos 40 días, invitarlo a que usted le diga: Señor, permite que tu Santo Espíritu me llene. Permite que tu Santo Espíritu me guíe. Permite que tu Santo Espíritu me ayude a usar el poder que me has dado. Quiero invitarlo a que se ponga de pie un momento. Vamos a orar. Padre, hoy reconocemos que tú nos has dado tu presencia. Habita en nosotros. Hoy reconocemos que Jesús se despojó de todo para darnos ejemplo de que sí se puede. Sí se puede actuar bien, Señor. Sí se puede ayudar al prójimo. El problema es que el mundo no ha visto lo que un hombre puede hacer a través de tu Espíritu Santo, porque en estos tiempos, Señor, nos falta entrega, nos falta comunión, y te pedimos perdón como iglesia, porque nos preocupamos por la tecnología, nos preocupamos por que el culto esté bien, en orden, pero Señor, hemos olvidado a tu Espíritu Santo. Hemos olvidado que tu presencia sea la invitada número 1 a todo lo que hagamos, Señor. En este momento, como iglesia, te pedimos que tu Espíritu Santo llene este lugar. Nos llenes con tu poder, nos llenes con tu guía, Señor. Y no es cuánto tenemos de ti, sino más bien cuánto te hemos dado a ti, Señor, de nuestra vida. Si en esta mañana usted siente que hay partes de su vida que no le está dejando obrar al Espíritu Santo, voy a pedirle que cierre sus ojos y voy a pedirle que le diga al Señor: Señor, quiero entregarte esta área que aún no te he entregado. Quiero que tu Espíritu Santo obre en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo obre en mi corazón. Quiero que tú seas mi guía y yo ir detrás tuyo, Señor. No que tú sigas mis planes, sino yo seguir tus planes, Padre. Y te pido por aquellas personas que aún no han querido entregarse de lleno a ti. Los pongo en tus manos para que puedan tener una entrega total. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Es en el nombre de Jesús que oramos. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Quiero preguntarles, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? Amén. Vamos a tener una comunión con Dios, es la única manera.